juicio, he estado mirando nuestros compromisos y pues el resultado ha sido muy interesante en el tema de los videos. Muchas de las personas generan unas estrategias absolutamente buenas con algunos aportes muy valiosos frente a las 4 herramientas fiscales. Se dieron a la tarea de generar innovaciones, otros trabajaron con sus expertos, manteniendo siempre la línea de encontrar claro el conocimiento sobre esas 4 estrategias. De hecho, pues reconozco como un trabajo interesante. Estoy justo en el tema de evaluar y yo creo que algunos de ustedes ya encontraron otros que el fin de semana vamos a tener los resultados de nuestro segundo ejercicio académico. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a hablar del tema de la ley de financiamiento. Para todos ustedes es súper, o para todos nosotros, pues, es súper importante que empecemos a analizar los impactos que ha tenido esta ley y cuáles van a ser como nuestros esfuerzos frente a la temática en el tema de nuestro trabajo final. El asunto que nos ocupa, pues, es de una ley controvertida, de una ley que ha tenido toda una cantidad, podemos decir que de oponentes, pero también de defensores, y una apuesta bastante interesante, pero bastante exigente sobre el monto de los recursos. Si bien es cierto que la ley se sancionó el año anterior, realmente el impacto y los manejos que se están dando los vamos a ver justo a partir de este año. Entonces, resulta muy interesante que en el transcurso de este encuentro, pues hablemos un poquito de lo que a nuestro entender pueden ser un poco los retos que conducen a que veamos un mejor futuro para nuestro país en temas de crecimiento y en temas de sostenibilidad. Porque es que esta última palabra resulta bastante exigente cuando las condiciones pues están en muchos casos adversas, en tema del manejo del dólar, en el tema del desempleo, el tema fuerte también de la seguridad y los acontecimientos que siguen sucediendo en tema y en asunto de protestas sociales y casi que podemos decir, un reto muy grande para la institucionalidad del país. Entonces, encontramos que esta ley pues empieza por desdibujar un poco la imagen anterior que teníamos de las diferentes reformas tributarias que se hacen, pues cada una como buscando un objetivo muy centrado frente a un sector económico en particular. En esta ocasión lo que estamos mirando es un desarrollo integral de unas apuestas bien exigentes, pero que están en alguna medida están logrando o están buscando que los sectores económicos, empezando por el agrícola, el sector de las comunicaciones, el sector que tiene alta incidencia en el tema de la innovación y el desarrollo empresarial, empiecen a jugar su Bueno, entonces, estamos todos, creo, con deseos de opinar frente a este tema que nos está ocupando y que resulta por un lado, muy interesante, pero por otro lado también vemos que es un tema neurálgico para muchas de las circunstancias propuestas. Analicemos primero que todo el tema en el sector agrícola. La apuesta fuerte de las inversiones para el sector agrícola que quieran tener privilegio en el tema del manejo de los impuestos, pues se basa exclusivamente en generar nuevas apuestas productivas y nuevos potenciales negocios que implementar, por un lado, la formalización de estas empresas, por otro lado, potenciar un poco más de un ambiente desde el desarrollo de la parte de la contaminación, de los manejos, de todo el desarrollo del medio ambiente, pues entrar como en un aspecto de mitigación de estas situaciones que son tan complejas de manejar y de atender desde el tema financiero. El sector agrícola, entonces,
está en este momento frente a un reto enorme y es cómo lograr mayores inversiones y de alguna manera buscar cómo se potencian o se llevan más recursos al campo y concretamente a las regiones que anteriormente llamábamos regiones en conflicto. Con este gran requisito, pues lo que resulta un poco preocupante es que el volumen de inversiones que se estaban proyectando hacia los meses del primer semestre no los vemos como algo tan atractivo. Está terminando el año y seguramente que vamos a tener unos inconvenientes serios cuando se empiece a mirar que ese volumen fuerte de recursos que se estaba pensando para financiar el presupuesto, o más concreto, el déficit presupuestal, no va a ser posible. Lo que resulta también, podemos decir, atractivo, es que los países, estamos hablando de economías tan importantes como el tema de Asia-Pacífico, está intentando llegar con recursos a estas regiones y se está logrando formalizar también una serie de convenios internacionales y más concretamente de negocios internacionales. ¿Qué diríamos entonces? Que lo fuerte de esta propuesta estaría siempre y cuando estas multinacionales o este capital internacional efectivamente se instale en estas zonas que estamos necesitando para comenzar a suplir este gran inconveniente de recursos nuevos o de recursos frescos para la economía colombiana. No solamente estaríamos pensando en este proceso, sino que también tendríamos que estar pensando de qué forma el Ministerio de Agricultura, a través de las diferentes políticas que el gobierno generó, están dándole la pelea y están aportando a esa solución, que es concreta: fortalecer la productividad de este sector y tratar de llevar nuevos productos, o no tanto nuevos, sino instalar mayores volúmenes de estos productos que han resultado atractivos en economías como la China, la economía japonesa, y de alguna manera incrementar obviamente las ventas y los negocios, lo cual de alguna forma o de pronto con una gran expectativa permitiría un mayor crecimiento de el volumen de empleo en estas regiones. Este es un primer análisis que en el tema o en el ente y no ha tenido exactamente los resultados esperados. Analicemos otro sector desde la propuesta de la ley de financiamiento. Porque estoy interesada en que todos ustedes aporten, hablemos, discutamos y le generemos un amplio debate y una discusión fuerte a este tema, porque, como ustedes recuerdan, es el tema centrado en el trabajo o en el artículo. Este artículo, por la condición de ser un artículo en grupo, pues va a requerir, y ojalá sea así, diferentes miradas, diferentes discusiones, aportes en algunos casos controvertidos, pero que van a permitir en alguna medida ampliar la discusión y fortalecer y engrandecer el debate, que es lo que a mí realmente me interesa más frente a un tema tan importante y tan, podemos decir, tan trillado en este año por los diferentes medios de comunicación, por los expertos, por los técnicos y los tecnócratas, también desde las distintas instancias de manejo fiscal del gobierno. Este reto, entonces, resulta importante verlo con otra opción frente a una arista distinta, que es el tema del desarrollo tecnológico. En la propuesta inicial, lo que se buscaba o lo que se busca es exactamente fortalecer esta tan mencionada economía naranja. ¿Cómo lograr acercar a estos pequeños innovadores o a estas personas que han tenido una gran ventaja frente a estas apuestas tecnológicas y culturales en procesos de mayor desarrollo que impliquen venta de servicios y en muchos casos
logren que esas ventas no solamente se queden en el mercado colombiano, sino que irradien un componente de divisas para el país. En los pasados anuncios, con los diferentes encuentros que se han realizado en Colombia, donde hemos tenido expertos de Brasil, de Estados Unidos, de todos los países interesados en esta temática, notamos con absoluta, podemos decir, optimismo, cómo esta apuesta de pronto le ha jugado una mayor presencia al Estado en poblaciones que antes no estaban acercándose frente a la posibilidad de empleo o de mayor ingreso en sus economías domésticas o pequeñas. Miramos cantidad de profesionales que lograron posicionar unos proyectos culturales muy interesantes y entre esos proyectos culturales le dimos una gran mirada al tema del cine, por ejemplo, al tema de las industrias marcadas por el desarrollo de la parte ya cultural específicamente, pero también encontramos muchísimos innovadores que están creando y que están desarrollando la industria del software y las aplicaciones con la ayuda de la Internet de las cosas. Eso llama mucho la atención porque estaríamos pensando que no es tan difícil competir y que realmente las alianzas que estamos buscando con países que ya le han apostado a esta estrategia y que efectivamente ya han logrado los mayores resultados, permitirá que esa meta que se tiene fija en esta ley de financiamiento se pueda alcanzar. Yo diría que una de las cosas que llama la atención con absoluto optimismo es el tema de la generación o el posicionamiento de nuevos inventos, de nuevos procesos innovadores y de desarrollos tecnológicos fuertes en aplicaciones sencillas. Entonces, si esto lo seguimos fortaleciendo y la ventaja que se ha tenido es que el gobierno le ha dado la mano a través de recursos de capital semilla a estos innovadores, seguramente estaríamos hablando de empresas 4.0 con gran desarrollo tecnológico a partir de los 3 o 4 años siguientes. Si eso es posible, el volumen de recursos y la posibilidad de posicionamiento de estas industrias en el tema de generación de mayor capital para suplir demandas sociales en este caso, pues puede ser un aspecto que llama la atención. Recuerden, juiciosos compañeros, que nuestro objetivo de la clase de hoy no es solamente que yo converse, me encantaría que ustedes estén tomando nota de sus aportes y me los tengan registraditos para luego darle la palabra y escuchar muchos puntos de vista frente a esta controvertida ley. Entonces, si bien es cierto que el tema de la formalización empresarial no es tan sencillo, también hemos visto muchos recursos o grandes proyectos generalizados a través de las regiones para fortalecimiento de esta nueva cultura de creación empresarial. Como este gran empleo que tenemos a nivel informal empieza a mirarse ya con unas características distintas, donde la parte legal, de alguna manera, si bien es cierto que exige esta cantidad de requisitos, también está entregando unos recursos y una serie de capacitaciones y de mayor acompañamiento para que efectivamente estas pequeñas y medianas empresas logren un mayor mercado con el acompañamiento también desde ministerios como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y en esta parte del turismo vale la pena mencionar que los esfuerzos que se han dado para este sector en temas de fortalecimiento y crecimiento en el sector del turismo han resultado exitosos. Hay regiones donde efectivamente su potencial de desarrollo, la apuesta productiva de su departamento realmente ha logrado consolidarse gracias a las inversiones que se están generando por la afluencia continua y alta de visitantes extranjeros. Ese indicador nos va a permitir entonces que hacia finales de este año
vamos a encontrar un sector turístico un poco más fortalecido y que va a llegar con mayores recursos a nuestra economía colombiana. ¿Estábamos escuchando? Por acá veo a Alexandra, Andrea, Andrés, Freddy, Fernando, Karen, María Alejandra, Mónica. Buenas Mónica. noches. Buenas noches. Hola. Para todos. Es importante los aspectos positivos que trae la reforma, esta ley de financiamiento. Quisiera saber si el trabajo en grupo lo enfocamos más en las ventajas que en las desventajas que trae esta ley. Bueno, a ver, yo les contaba, a mí me interesa un poquito más que examinemos, por supuesto, esas ventajas y desventajas, pero como ya estamos hablando de un artículo, tendríamos que examinar un poco más con casos puntuales de pronto en un sector específico. Digamos, así como estamos haciendo en la noche de hoy, que estamos trabajando en un sector, podríamos mirar un poco desde el entorno, desde la región, desde la empresa, desde el sector, para mirar si efectivamente una cosa que tenemos en unas diapositivas muy interesantes en nuestra página realmente han llegado a tener impacto en alguno de los sectores económicos. O sea, si esta ley de financiamiento puede estar muy bien escrita, muy bien formulada, pero recuerden la filosofía, llegar un poco más al fortalecimiento del país y más concreto al crecimiento económico, buscando la sostenibilidad del país. Entonces, tendremos que hacer un análisis un poquito más profundo, no solamente nos podemos quedar con las ventajas y desventajas, sino que tendremos que adentrar nuestro análisis en casos o en debilidades. ¿Les parece, Mónica? Buenas noches. Oye, está hablando Habla Richard, con ¿cierto? Richard. Sí, correcto. Profesora, mire, yo quisiera tocar dos puntos. Uno que podría impactar todo el trabajo que trae la ley de financiamiento, todo el propósito mejor, y es que la ley de financiamiento tiene 21 demandas de constitucionalidad y hay una de ellas que está próxima a decidirse. De hecho, vi que le pidieron participación a algunas universidades y digamos que no se puede afirmar que se va a caer, pero es muy posible que pierda vigencia por vicios de forma, además de las otras 20 demandas que van a estudiar de manera posterior. Entonces, pues sería como interesante de pronto revisar cuáles van a ser los aspectos que se van a generar. Si se llega a caer, ¿cuál sería ese impacto desde el punto de vista económico? Y lo otro que quería manifestar es que pues estuve revisando y vi que algunos economistas opinan que no, realmente el impacto económico era bueno para el 2019, pero que a partir del 2019 empieza a bajar pues realmente el recaudo y que el impacto como que no era tan bueno realmente como se planeaba inicialmente. Estamos de acuerdo, Richard. Precisamente abríamos la clase hoy diciendo de los grandes problemas, los grandes debates que están centrados, porque como no se trata de algo estático, sino se trata de una ley que implica una serie de dinámicas, lo que hemos visto es parte de lo que tú nos estás contando, sí señor, la cantidad de demandas que se han presentado y lo que es más preocupante, sí, los recursos que estaban propuestos o pensados que se iban a recaudar y que iban a suplir los grandes problemas de ese déficit, finalmente no hay manera de financiar esas actividades, entonces el asunto se vuelve más complejo. Si se llega a caer esta ley de financiamiento, dimensionemos de qué fuentes de financiación va a tomar o va a recibir el país apoyo para cubrir este gran rubro de recursos que ya está andando en el presupuesto nacional. Es que ahí es donde está el asunto más grave
que primero desde la parte de la norma, desde la parte de la legalidad, pues tiene un impacto serio en el tema de que finalmente eso no sea viable. Pero lo que es importante para nosotros como participantes de esta especialización es qué propuestas de solución, qué medidas alternativas puede tener el país para, cuál sería como el plan B o C que el país tendría para entrar a suplir esta debilidad. Porque en el entendido de muchos, recuerdan ustedes, cuando se comenzó a hablar de esta ley de financiamiento, mis colegas economistas, muchos de ellos veían con absoluto pesimismo una respuesta tan concreta y tan bonita para todos los sectores que están en concurso en este momento. Sin embargo, el gobierno la ajustó a muchos de esos requerimientos y le dio casi que un lente totalmente optimista, pero que en las circunstancias que estamos analizando, sector por sector, estamos viendo que si bien es cierto, algunas cosas han funcionado, otras no han tenido la dinámica y digamos el gran volumen de recursos también está preocupante porque más son las excepciones de la ley, más son los sectores que van a tener disminución en el pago de esos impuestos que los recursos nuevos que están llegando al sistema. Muy bien, Richard, por tu punto de vista. ¿Quién más nos puede opinar? Buenas noches, ¿me escuchan? Estamos hablando con Freddy. Ahí debajo de la Buenas noches. Sí, porque allá con ¿Verdad? Sí, buenas noches a todos. Nuevamente, bueno, con respecto a la reforma que se hizo, no deja de ser una reforma, sí, no deja de ser una carga impositiva para todos los ciudadanos. Y recordar que aunque a veces parezca muy bonita, son siempre unos impuestos que debemos que pagar y tal vez, dame un segundo, ¿sí me escuchan bien? Claro. Perfecto. De la serie de impuestos. Sigue, Freddy. Bueno, te estamos escuchando, Freddy, ¿qué pasó? Bueno, mientras Freddy se vuelve a comunicar con nosotros, entonces yo quisiera que continuáramos mirando nuestro análisis en los diferentes sectores económicos. Otro sector que resulta con bastante preocupación es también el sector industrial. En el manejo de esas excepciones y de esa posibilidad de disminución de los ingresos y la apuesta para estimular la productividad y la creación de ese sector industrial, también ha resultado un poco improvisado por los ajustes que se están presentando desde el componente del ingreso de la población. Si bien es cierto, un asunto son las muy buenas intenciones, la formulación de estas políticas públicas, pero la otra situación compleja es la realidad en el volumen y en el componente de los ingresos de la población colombiana, donde el desempleo lo hemos visto crecer de manera preocupante y seguramente no hemos visto tampoco de una manera muy efectiva que esas políticas hayan logrado de alguna manera estimular el crecimiento de estos tan sonados empleos que están presentes en el discurso de la ley de financiamiento. ¿Quién quiere seguir opinando sobre este aspecto? A ver, estábamos hablando. Hola. Freddy. Hola. ¿Sí? Listo, cuéntenos. Bueno, les comentaba que la reforma no deja de ser otra carga impositiva, a pesar de que se puede mirar como una opción que hay para el país para salir de la crisis, digamos, del hueco fiscal que tenemos. Digamos, si hablamos el tema agrario,
en donde, digamos, existen las SOMAT o hay un alivio, digamos, para estas zonas por ende no tienen, digamos, la capacidad de desarrollarse porque, pues, digamos, en el caso especial de Caquetá, Putumayo, nosotros no tenemos unas vías, así hayan, digamos, unas exenciones para renta, no tenemos unas vías ni tenemos toda la capacidad tecnológica para desarrollar el campo. Aparte de eso, cuando se habla del tema agrario, nosotros generalmente, bueno, si no estoy equivocado, creo que son para proyectos que estén por encima de los 1.500 millones y acá en el Caquetá o en grandes zonas del territorio donde se crearon las SOMAT, no hay gente con ese capital, digamos, entonces una muy bonita reforma que tiene muy buenas cosas, digamos, en el tema agrario, pero que en verdad no ayuda a esas zonas. En cuanto a eso, en cuanto al tema de formalización, cuando hablamos de formalización, nosotros tenemos que saber que formalizarse no es fácil, que formalizarse cuesta, porque estamos hablando de una formalización, es de ser generalmente, si usted se va a formalizar, hace parte de un régimen común en donde tiene que pagar casi un 20% del impuesto al valor agregado, cosa que, digamos, para una empresa que vaya comenzando es una carga impositiva muy, muy costosa. Es más, es costosa para ellas, para aquellas grandes empresas que tienen una gran infraestructura, pero que el talón de Aquiles viene siendo el IVA, ¿sí? Entonces muchas empresas han empezado, digamos, a despedir gente porque las cargas tributarias son muy caras y las sanciones son igualmente costosas. Chévere que estás contando exactamente lo que nosotros queremos en este artículo. Eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes, desde sus regiones, nos cuente del impacto. Fíjense que nosotros acá, nuestro interés no es tanto de norma, sino de impacto, y en la medida en que estamos en una región donde efectivamente ha sido descrita o ha sido señalada en la ley como de gran atracción para esos recursos, y nosotros sabemos que nuestra región, en el caso que nos estás contando, no es viable, pues entonces empezamos a mirar que ese análisis es el que tenemos o el que debemos llevar a nuestro artículo, que va a ser de un gran fundamento, así como estás contándonos de Putumayo, estamos hablando también de otras personas que seguramente van a ser tus compañeros o del Meta, o de Boyacá, o de Santander. Entonces, listo, ¿cómo le ha apostado la ley o efectivamente dónde hemos visto los desarrollos para estos temas? No solamente para el tema del campo, también miremoslo por el manejo del sector financiero. ¿Cuántas nuevas empresas se han constituido gracias a los famosos fondos que se crearon a partir de la ley? Si esto ha servido o no ha servido, por el contrario, se quedó solo con una muy buena intención, porque el asunto también va en dirección frente al crecimiento de este sector financiero. De igual manera, en el sector del transporte, en la parte del componente del manejo de los pasajes aéreos, las diferentes posibilidades que tenía el país de recibir unos volúmenes, unos incrementos de estos ingresos, tanto para las personas que salen del país como para los que estaban ingresando, si esto realmente ha servido, ha contribuido, está llegando la gente que se esperaba, o por el contrario también resultó, fue de pronto una programación o una expectativa no cierta, solamente pues basada en algunas estadísticas que anteriormente llegaba como un ingrediente, pues podemos decir sólido de este turismo que estábamos hablando, pero que no sabemos cuál ha sido su desempeño en el presente año. Las personas que están trabajando en cada uno de sus sectores, pues qué rico que nos aporten, que nos expliquen, que nos hablen, que nos analicen este impacto de la ley antes de que sea aprobada, viable o no, ya fue aprobada. Entonces, si esto ya aparece como una ley que fue sancionada por el gobierno nacional, pues miremos a ver
qué tan efectiva fue y si era tan integral como se estaba diciendo. ¿Cuál era el objetivo? Claro, pues no hacer reformas tributarias anuales, porque seguramente que esta iba a tener tantos manejos y tantos componentes que iban a darle integralidad al desarrollo de las nuevas finanzas y por otra parte, a organizarlas con el propósito de hacer visible esa apuesta fiscal para el Ministerio de Hacienda. ¿Quién más nos quiere contar y nos quiere opinar sobre este aspecto? ¿Leyeron sus diapositivas que teníamos colgadas en la página? ¿No alcanzamos a mirar nuestra presentación de la ley de financiamiento? Bueno, los invito a que efectivamente le saquemos un ratico, porque ese es el ingrediente fundamental para este tipo de cosas. Freddy, ¿qué nos ibas a contar? No conozco las diapositivas, no las encontré, no sé en qué parte están, tal vez. Están, yo creo, en la parte principal estaban, y recuerdas que es una presentación un poco animada, ¿la encontraste? De pronto, si hay alguna dificultad en la visibilidad, pues sería bueno que le diéramos como un recorrido, diéramos una miradita, y si hay algún problema me cuentan, porque estamos hablando de una Profesora, señora linda. yo pude leer el primer interactivo, el de los problemas económicos centrales en la gestión fiscal, pero el sobre la ley de financiamiento no fue posible que me abriera, no, pues no sé qué deba de hacer, por qué no me está funcionando. Bueno, hablaremos con nuestro mentor, que es el gurú de la tecnología, para que nos cuente qué debemos hacer para que solucionemos este problema. Listo, seguramente que es lo mismo que le está pasando a nuestro compañero Freddy, porque dice, haga clic para ver el interactivo sobre la ley de financiamiento. Entonces, es editar, ¿cierto? A ver si es posible. Si hay alguna dificultad en el cargue de la información, o por el contrario, vamos a necesitar un mayor componente en el tema del archivo, o algo puede estar pasando. Pero pues vamos a pedirle el gran favor a nuestro mentor para que nos dé una manito en esta parte tecnológica. ¿Les parece? ¿Sí, Alessandra? Sí, señora. Listo, bueno. Sí, sí. Bueno, ¿qué otro elemento importante? Está Hernando, está Karen, está María Alejandra, Mirta, Moisés. Tenemos una cantidad de compañeros que de pronto nos van a traer muy buenos comentarios, puntos de vista, opiniones. A ver, ¿quién más nos quiere ayudar en este análisis? Mónica. Sí, buenas noches. Pues otro punto importante desde el campo en que me desenvuelvo es el principio de favorabilidad en etapa de cobro para los contribuyentes. Yo creo que aquí el gobierno se jugó pues como una ficha y tratando de llamar a los morosos como para recaudar más dinero y pues aumentar los recursos para cubrir pues el déficit. ¿Cómo es ese principio de favorabilidad? Es reduciendo la sanción y que los contribuyentes solamente se acerquen a pagar y a poner al día sus obligaciones tributarias. Bueno, en esta parte, yo creo, Mónica, que sí se ha logrado muchas cosas en este principio. Escuchaba precisamente a varios de los secretarios de Hacienda en un comentario muy optimista, que con precisamente este artículo, ha logrado incrementar de manera considerable ese tema de los morosos. Eso ha sido de alguna forma estimulado, además de las diferentes amnistías que también, pues, alterno a esto, han desarrollado las secretarías del campo en este manejo de la parte financiera. Las secretarías de Hacienda han dado la mano también y han sentido que definitivamente hay que ayudar y hay que apoyar con el tema de las amnistías, porque la situación
ayuda de manera considerable a mejorar los ingresos. He escuchado muy buenos comentarios frente al crecimiento de los ingresos en muchos departamentos del país. Bueno, Quiero ¿qué hacer más? una pregunta frente a eso. Señor A ver. Hola. Freddy, señor. Bueno, Hola. sí, frente al tema de las amnistías, tengo pues como dos cositas que decir. Una es, a pesar de que ha sido muy bueno y le ha permitido a los municipios incrementar sus rentas, nosotros tenemos dos casos especiales que trabajamos desde Cooperación Internacional y nos sirvió mucho. A pesar de eso, se envía un mensaje erróneo a la gente, ¿sí? Nosotros tenemos una experiencia que nos dice la gente, no, yo no pago ahorita porque es que yo sé que en cada 2 años o cada año va a haber una reforma tributaria y vuelven y nos rebajan y vuelven y nos rebajan, y entonces la gente se está acostumbrando es como a no pagar y a esperar que haya la amnistía. Ese es como en principio. De lo bueno que le tengo que decir, digamos, de eso, es que, por ejemplo, para el caso en Caquetá de San Vicente, Cartagena de Cheira y de La Montañita, eso le ha permitido a esos municipios incrementar las rentas casi en un 100%. Sin embargo, muchos municipios no lo están aplicando de acuerdo a la ley. La compañera que participó entiende, y muchos de los que están aquí, digamos, conocen bien cómo es el procedimiento tributario. Pero hay una cosa, generalmente el artículo, lo que nos dice, digamos, el artículo 102, creo, artículo 100 de la reforma, lo que nos dice es que se le aplica a aquellos, digamos, a aquellas liquidaciones que ya existan o aquellos títulos que ya existan, pero los municipios, lo que, aunque ni siquiera han generado tal liquidación, ya se la están aplicando. Entonces, ante una eventual revisión, digamos, de los entes de control, alguien que conozca el tema, pues ahí lo que estamos generando es un detrimento patrimonial. En principio, pues yo lo veo bien porque pues es la gente del común la que se beneficia, digamos, de los descuentos en impuestos prediales de industria y comercio. Incluso gente muy cercana pues lo ha hecho. Sin embargo, hay que ponerle un poquito de atención porque no lo están haciendo conforme a la ley, pues por el desconocimiento que tienen algunas administraciones. No son muy fuertes en impuestos y digamos esa capacidad o ese apoyo que deberían recibir desde la gobernación no se hace porque ni siquiera ellos conocen cómo son los temas. La estés analizando y la estemos mirando con absoluta tranquilidad. Si bien es cierto que, de acuerdo a lo que ustedes mismos me están contando y lo que hemos investigado, sí se ha mejorado el tema del crecimiento de esos pagos en las regiones. También es verdad que existe un gran desconocimiento en la aplicación de la norma por los mismos funcionarios encargados de la función. Entonces, si nosotros no estamos llevando las cosas a un feliz término como debiera ser, pues seguramente pues que eso contribuye a que la efectividad no sea la pensada. Pero podríamos destacar como uno de las, digamos, de los aspectos positivos de esta ley, ese crecimiento en el volumen de ingresos en algunas regiones del país. Bueno, en el tema del manejo del medio ambiente, también resulta interesante esta ley porque está favoreciendo en un porcentaje alto este gran problema de la mitigación y el tema del crecimiento desordenado en el tema del desarrollo. Que por un lado, si bien es cierto, se crean empresas, se llegan nuevas inversiones, las exploraciones, explotaciones, todo el manejo del subsuelo, etcétera, sí es verdad también que se está dando un estímulo y un mayor control a los daños del ecosistema. Eso me parece que de alguna manera también es positivo, que ayuda, que contribuye y que mejora ese panorama que tenemos tan preocupante en el tema del daño cada día mayor al manejo del medio ambiente. Si estamos aplicando la norma y si le estamos dando mayor solidez al asunto de las distintas ventajas o beneficios
que trae la ley para este tratamiento del medio ambiente, pues también me parece que está ganando el país. ¿Quién más nos quiere opinar? Porque lo que me parece rico de estos encuentros es que todos hablemos como queremos. A ver, Karen. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Pues considero que uno de pues también los puntos importantes que hay que tratar sobre la ley de financiamiento pues es la gran evasión de impuestos que se presenta dentro del pues Colombia, ya que Colombia es un país donde se evade más del 40% de la población evade impuestos. Entonces, pues esta ley también trae a favor que genera la facturación electrónica que permite que ya se empiece a controlar un poco más pues todas estas transacciones que generan todas las empresas, porque presentamos mucha compra de facturas, que las empresas generan inventarios ficticios, entonces todo esto genera que el Estado pierda mucho dinero en impuestos, porque también hay pues mucho de impuesto descontable que empresas reclaman a la DIAN para poder ellas tener a favor esos impuestos. Cierto, que era un tema de lo que estábamos también hablando. Si la ley, por un lado, amplió el abanico de recursos que llegan, también se le fue la mano en otra serie de ventajas para otros sectores que antes estaban tributando y que los porcentajes están bajando sustancialmente. Pues eso qué implica, pues que obviamente estamos también dándole pie a un mayor hueco fiscal, ¿cierto? Entonces, no es tan exacto el tema, pero muy bien por su aporte. ¿Quién más nos quiere opinar? Sería rico escuchar otros puntos de vista y lo que me llama la atención es que muchos de ustedes están ahí atentos y seguramente que trabajan en sectores relacionados con esta parte, entonces qué rico escuchar esos puntos de vista. Bueno, si me permite, profesora, yo tengo algo más que decir. Y es que, Listo. digamos que en la ley de financiamiento, pues no se tuvo nada o no se previó la destinación de esos recursos de manera específica para asumir el problema que nosotros vivimos, por ejemplo, los que vivimos en departamentos de frontera, con la llegada de migrantes y la obligación internacional del Estado de garantizarle los derechos, por lo menos el derecho a la salud, que es el que más impacto ha generado en las finanzas. Entonces, digamos que entendemos que había un déficit como de 19 billones, que era el que se trataba de solventar con la ley de financiamiento, pero creo que se perdió ahí la oportunidad de aprovechar, o no sé si, y ahí me gustaría que usted nos dijera, si de esa parte que se va a recoger también va a haber una destinación específica para suplir todas esas necesidades que debe suplir el Estado en torno a la migración. Pero fíjate cómo hemos visto nosotros ese problema. O sea, si bien es cierto que el gobierno se comprometió teóricamente a asumir unos costos grandes en el tema de esa legalización de lo que tú nos estás contando, y es que no es ajeno a ninguno de los departamentos ni a ninguna de las regiones, estos migrantes han estado, por supuesto, afectando las finanzas de manera grave en todas las regiones del país. Pero el asunto es de dónde se van a tomar mayores recursos para lograr esta solución. Solamente lo estaríamos viendo en las adiciones presupuestales que con cargo a las donaciones internacionales está llevando el gobierno a los diferentes finanzas de carácter regional. Pero en muchos resulta pues solo una gran promesa de momento, pero el déficit fuerte está en el crecimiento desmedido de esos gastos sin atención de ningún tipo de ingreso. Ahí es donde está el inconveniente mayor. Sí, hay que mirar esto con un lente social y efectivamente no tiene otra alternativa el gobierno que en su discurso se ha comprometido y asumido como una obligación del gobierno colombiano, pero en contraprestación, ¿dónde están los recursos para suplir esta problemática? O por el contrario, estamos con el costo social resolviendo
el problema a los colombianos para encontrar una media solución de salud o cada día una más débil atención en salud, pero sacrificando un poco a las familias colombianas, se da solución a los migrantes. O sea, el tema fuerte es esta parte. Bueno, Mirta, tenemos lío con la parte del sonido, porque entiendo que no tienes micrófono, ¿cierto, Mirta? Listo, entonces, sería importante capacitar a los microempresarios respecto a sus obligaciones tributarias. Listo, muy bien. Y en algún sentido las capacitaciones sobre la ley de financiamiento se han dirigido a contadores y empresas ya formalizadas. Por ejemplo, las cámaras de comercio, entre otros temas, se acercan a los comerciantes registrados y capacitan, pero está faltando lo más importante al ciudadano del común, a las personas que tienen de pronto la opción de entrar en este abanico de posibilidades o de ventajas. De pronto hay un desconocimiento total. Estamos de acuerdo, Mirta. Ahí lo que ha faltado también es llevar esto al término más sencillo, o sea, darle este componente en un sentido práctico a la región y encontrar eco en los sectores que se está esperando se dinamicen o que estamos interesados en que hagan parte de esa formalización para encontrar también las ventajas tributarias. Muy bien, Mirta. Chévere por ese tema. Bueno, ¿quién más nos quiere opinar? Buenas noches, profesora. Bueno, con relación al tema de la ley de financiamiento, ¿cómo se verían afectados los programas sociales? Si bien es cierto, sabemos de que muchas familias en Colombia dependen de los programas sociales y beneficiarios que tiene el gobierno, ¿cómo se verá afectado dichos problemas con esta ley de financiamiento, esos programas, perdón? Listo, estábamos hablando con Yair, ¿verdad? Señora. Bueno, Yair, ahí es donde estamos pensando. ¿Qué pasa con esta ley de financiamiento? Recuerdan ustedes que el plan de desarrollo se trasladó en su plan de inversiones al presupuesto nacional. Por supuesto, los programas, planes, programas y proyectos que quedaron contemplados en el presupuesto nacional a partir del plan de desarrollo, pues tendrán que darle absoluto cumplimiento con las metas, los indicadores y toda la cobertura que se está planteando, porque ustedes saben que esta ley de presupuesto es una ley que está por encima de las demás leyes del país, o sea, es la ley que está centrada en una obligatoriedad del Estado. Entonces, con esto, digamos, en la disminución en los programas sociales, pues es preocupante, pero aclaro, como estábamos hablando de una planeación que ya está convertida en ley, el gobierno no tiene otra alternativa que buscar otras fuentes de financiamiento. Por eso ustedes recuerdan que estos días han hablado cantidad del tema de la venta de activos del Estado, cómo enajenar los recursos públicos, cómo enajenar las empresas públicas para obtener mayores recursos a partir de sacrificar lo que está funcionando, lo que está rentando, lo que se está haciendo bien en lo público para entregárselo a los particulares. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llenar este vacío que la ley no ha entregado con esa posibilidad creciente de recursos que habían dicho. O sea, lo social planteado, formulado, tiene que seguirse ejecutando, porque es una ley y como tal, lo único que vamos a mirar es una mayor privatización en muchos casos y seguramente un componente grande de inversión privada, pero inversión extranjera directa. Listo, sigamos. Muy bien, ¿quién más nos quiere opinar? Yair, ¿estás de acuerdo? ¿O cuál es tu punto de vista? Sí, señora, sí, me parece muy acertado ese tema porque resulta que pasa de que
por los componentes en los que me desenvuelvo, muchas familias en Colombia dependen de eso, están dentro de sus ingresos, de esas ayudas sociales. Entonces, es una parte que me va a preocupar y con la ley de financiamiento se viene el recorte de dichos programas. Sí, señores, pero el gobierno creó una propuesta y la lleva no solo en esta administración, sino lleva muchos años, recuerdan ustedes, subsidiando la demanda de la población como una medida que permite disminuir la posibilidad podemos decir, de un desorden social. Entonces, como no hay empleo, como no hay ingresos, como las familias no tienen la posibilidad digna de recibir un puesto de trabajo, entonces el gobierno ¿a qué le apuntó? A programas el tema de la alimentación para los niños, el tema de subsidios para el desempleo, el manejo para la población vulnerable, para el tema la tercera edad. Entonces, esos programas no se pueden estar disminuyendo porque son una bomba de tiempo para la estabilidad de las instituciones. ¿Por qué razón? No hay empleo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues simplemente subsidiar la demanda para que se lesione menos y se vea más disimulado ese tema de manejo social que están sintiendo las familias colombianas. Entonces, empezaron hace unos 10 años con esta propuesta de atención de subsidiar la demanda, pero recuerden ustedes que ese déficit fiscal no es nuevo, es un déficit que viene hace muchísimo tiempo, solo que las reformas de esta ocasión fueron unas reformas un poco más ambiciosas, pero siempre resulta lo mismo. Una cosa es lo que se propone y otra es lo que se ejecuta. Y siempre el remanente pues está saldado o con recursos de la deuda o con el manejo de una nueva apuesta para la privatización o la venta de los activos del Estado. Entonces ahí no pueden disminuir, así se quiera, porque es todo un manejo de ordenamiento nacional. Quisiera también compartirles algo. Chévere, cuéntenos. Bueno, vale. Yo pensaría que los temas sociales en principio no se van a ver afectados, pues porque aunque no lo queramos, digamos, aceptar, todos esos temas sociales son un caballito, digamos, un caballito de los candidatos, ¿sí? O de los gobiernos para hacer política. Recordemos que un gobierno que piense recortar los subsidios o un gobierno que piense recortar temas como Familias en Acción, no va a ser un gobierno que vaya a tener en las próximas elecciones votos. Entonces, ese tema no creo que se vea afectado mucho por esa coyuntura. Los temas que sí se van a ver afectados tal vez son los temas en deporte y los temas en cultura, básicamente. Sí, cierto, hay unos aspectos que son realmente de incumbencia de la norma, de incumbencia de la ley, que no se puede abstraer de las circunstancias nacionales y al gobierno no tiene que hacer otra cosa que dar la pelea y seguramente si esto no funciona, la ley de financiamiento no funciona, tendrá que buscar una nueva reforma inmediata, una otra reforma tributaria que le permita seguramente, y con absoluta pesimismo lo decimos, no va a haber otra solución que hacer un incremento en las tasas de los impuestos que actualmente están, podemos decir, están oficializados y los que están operando. Muy bien. Bueno, otro aporte, queríamos otro punto de vista. Recuerden que todo esto lo vamos a nutrir a través de nuestros artículos. Vamos a mirar no la parte legal, la parte de norma, sino la efectividad, el impacto de la reforma o de la norma o de esta apuesta o de esta intención de apuesta en el reflejo de nuestra región, de nuestra entidad, de nuestras poblaciones, de las clases sociales medias, altas, de la vulnerable, o nos vamos para la parte de la agricultura, la economía, las industrias culturales, qué sé yo, o sea, donde nosotros
estemos con mayor posibilidad y mayor conocimiento del tema, démosle el lente y miremos la norma, cómo se está funcionando, qué impacto ha tenido, qué desarrollos, qué inconvenientes, pero lo que es peor, ¿está operando o no está operando? ¿Funcionó o no funcionó? Antes que la declaren o la aprueben los organismos y las instancias correspondientes en el tema de los debates y en el tema de las demandas. ¿Les parece? Bueno, chévere seguir hablando. Por mí no tendría inconveniente seguir conversando todo lo que ustedes quieran, pero quiero escuchar sus puntos de vista. María Alejandra, ¿algo nos ibas a contar? Sí, profe, buena tarde. Profe, yo pues lo que he leído de la norma, he querido trabajar el tema del impacto que puede tener esta sobre las personas naturales en cuanto a su declaración de renta. Muy bien, muy bien. Sí, claro. Pero pues como el trabajo es grupal, yo hice se creó un foro para podernos poner de acuerdo con los compañeros, pero yo no he podido ubicar a las personas. Entonces sí quisiera saber pues la otra forma de poderlos ubicar, porque no los veo acá tampoco conectados, y pues es importante poder ir avanzando en el tema para que no nos coja pues dentro de 8 días sin nada avanzado. Sí, cierto. Bueno, lo que yo podría pensar es que si hay algún mecanismo para, a partir de lo que nosotros hemos conversado siempre, a partir de nuestro foro, o les estamos hablando del teléfono o del correo electrónico, o nos ayudan a hacer, digamos, a conocer, a que nosotros podamos enterarnos de cuáles son las personas de su grupo y dónde le podemos llamar o le podemos conseguir. Con mucho gusto estaríamos en ese plan, en esa tarea de podernos ayudar. Sí, profe, está Nicolás Contreras y Germán Becerra. Yo dejé una nota en el buzón, en el foro, informando pues mi número telefónico y este tipo de cosas. Algunos compañeros hemos conformado un grupo en WhatsApp con el que hemos avanzado sobre otros temas, pero tampoco los encuentro allí. Entonces sí me preocupa el tema de que pues ya es dentro de 8 días el trabajo y no he podido comunicarme con ellos. Entonces, pues haré todo lo posible por seguirlo haciendo. Señora. ¿Qué pena contigo? ¿Me recuerdas los nombres de tus compañeros? Germán, ¿el apellido de Germán? Germán Becerra y Nicolás Contreras. Listo, Nicolás Contreras. Bueno, vamos a mirar a ver cómo podemos poner de acuerdo, Nicolás Contreras, y yo trato de transmitirles su número de celular para que ellos se pongan en contacto. Sí, acá ha resultado muy bien ese tema, esa estrategia de ustedes de conformar los grupos, de trabajar a partir del WhatsApp, porque pues afortunadamente eso ha permitido que avancemos. Si finalmente hay algún problema, una dificultad y no los lograríamos encontrar, como todo el mundo sabe, mi celular es el 313-363-5314, me llaman y le buscamos otra solución. ¿Les parece? Sí, señora, muchísimas gracias. Mucho gusto, María Alejandra. Bueno, Freddy. profe. Bueno, sí, señora. Freddy, ¿nos ibas a contar algo? No. Profesora. Listo, Andrea, señora. Señora. Profesora, tengo una pregunta. Y Andrea, ¿quién está hablando ahorita? Alexandra. Alexandra, señora. Profesora, mi pregunta es la siguiente. Departamentos petroleros como el Casanare, el Meta, el Huila, ¿de qué manera se ven beneficiados o afectados por esta ley de financiamiento? Fíjate que ahí lo fuerte son las nuevas inversiones que se generan, las nuevas inversiones de capital que se van a generar en las regiones. O sea, ahí la apuesta está centrada en las inversiones internacionales y las distintas dinámicas que se están haciendo con
por esos convenios internacionales donde estamos a puertas de recibir capital internacional para esas regiones. Yo pensaría que allí la apuesta la ha tenido el gobierno nacional en esos manejos para la nueva estrategia de exploración y explotación del petróleo. Entonces, esperemos saber por qué. Recuerdan que también hay unas intenciones desde la parte del medio ambiente que están limitando el nuevo desarrollo tecnológico en la exploración y en la explotación del subsuelo, y esas inversiones que quieren llegar a esas regiones están hablando de esa técnica que de alguna manera está cuestionándose en este momento en el país. Entonces esperemos a ver qué solución le entrega el gobierno a estas nuevas apuestas. Entonces, si tendríamos oportunidad, les comentaría más adelante de algunas, digamos, estrategias o mecanismos para que todos los grupos encuentren a sus homólogos y no tengamos inconveniente en el cumplimiento de la fecha, porque desafortunadamente ahí sí ya no podemos hacer nada. ¿Por qué razón? Porque como todos sabemos tenemos estructurados nuestros grupos de estudio, nuestras asignaturas, y esta asignatura vence el día que se indicó y no podemos cambiar la fecha de entrega. Entonces, si hay alguna dificultad con los compañeros, son tan gentiles, me la hacen conocer, hablamos también con nuestro mentor, porque nuestro mentor es una persona muy dinámica que nos ha ayudado mucho y seguramente que él nos va a ayudar a encontrar la solución a partir de algún sistema de comunicación. ¿Les parece? Sí. Buenas noches, profesora. Hola, Andrea. ¿Cómo estamos, Andrea? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias, profesora. Mi pregunta va un poco más guiada hacia el ensayo. Realmente tengo la inquietud, pues junto con mis otros dos compañeros ya hemos interactuado, pero tenemos la inquietud si de pronto el artículo lo podemos enfocar, digamos, yo soy contadora, puedo enfocar una parte sobre el tema de impuestos, un compañero está guiado más por el tema de agricultura, él puede enfocarse en eso y después podemos unir el trabajo, o es mejor hablarlo de un solo tema. La idea es hablar de un solo tema, porque la intención de la universidad es que aprendamos o continuemos con nuestra cultura de trabajo en equipo. Entonces, inicialmente planteé este trabajo de forma individual por los inconvenientes, muchos de los que ustedes me están contando. Pero la universidad me decía, es que estamos interesados, estamos empeñados en que realmente utilicemos los sistemas de información y nos apoyemos en temáticas muy distintas, pero que logremos un punto de encuentro. Entonces, desde el ente del sector agrícola, hay muchos aspectos que desde la visión de una contadora se pueden dar o trabajar. Y podríamos pensar para todos, pero que cada uno le aporte, se van entregando sus aportes, pero centrados en un solo tema. ¿Les parece? Perfecto, profesora, muchas gracias. Con mucho gusto, Andrea. Para todos, muchas gracias. Una feliz noche, que sigamos en ese interés de trabajar y seguir construyendo país a través de nuestra academia. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, profesora. Buena noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesora. Gracias. Luego, gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Gracias, buenas noches para todos. Por favor, aporten en las preguntas, en los comentarios, las temáticas que tenemos aquí. Cualquier inquietud estemos prestos todos a colaborar, ¿vale? Bueno, muchas gracias.
Escucha tus motores